Hoy día vamos a reflexionar sobre lo que es el yoga en la vida de las personas. Varios de ustedes son practicantes y de hecho varios de ustedes son instructores y algunos de ustedes están haciendo el curso de instructores, los que están en esta reunión ahora. No obstante, vamos a hacer una reflexión que lo que busca es un poquito, de dar un poquito de claridad de respecto de cómo de cuál es la incidencia del yoga y cómo está jugando un rol hoy día en la humanidad. Los que ya son instructores o los que ya llevan harto tiempo practicando, ya perdieron el foco, ¿ya? Entre ustedes hay varios que ya perdieron el foco, porque ya son instructores o porque ya llevan mucho tiempo practicando, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con que perdieron el foco? Que ya no se acuerdan cómo es vivir en la angustia. Ya perdieron esa costumbre. Entonces, eh, la reflexión es súper válida para ustedes que tienen alta experiencia, y también es súper válida para el que no tiene experiencia, para que sepa para dónde va la máquina, ¿ya? Con este asunto del yoga en estos tiempos. La, el darse cuenta de que uno perdió el foco de la angustia es un esfuerzo, y es un esfuerzo importante, que requiere un montón de empatía y de compasión por el otro, porque los que estamos habituados a estar en una práctica y a sostenernos en una práctica, de verdad que ya no tenemos esa tolerancia a la angustia y al estrés y al agobio, no lo aceptamos nomás. Entonces, a veces se nos olvida lo que le pasa a la gente que está constantemente viviendo en ese estrés y en esa angustia y en ese agobio. Y ahí puede que perdamos el ojo compasivo. Y, y por eso es que la conversa de hoy día y la reflexión de hoy día es respecto de lo que es el yoga y cómo funciona en, en un tiempo como el que estamos viviendo en el presente. Y no me estoy refiriendo a la pandemia, me estoy refiriendo a esta última era, ¿ya? Eh, a lo largo de los años, las diferentes épocas de la humanidad tienen diferentes nombres. Entonces está la época del Renacimiento, que sí, está el Barroco, la Conquista, la era industrial, etcétera, etcétera. Bueno, lo más probable que los historiadores a esta era le llamen la era del estrés. Lo más probable. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la mayor incidencia de impacto sobre la calidad de vida humana viene de ese síndrome que llamamos el estrés. Y es tan violento que es la causa principal de las fuentes más importantes de muertes en la humanidad hoy en día, que son los cánceres y las enfermedades cardiovasculares, que son, eh, digamos, son la secuencia lógica que viene después de la depresión. Entonces, todo eso está medido, todos esos son números y son públicos y están ahí. Uno te metes en cualquiera de las páginas de la Organización Mundial de la Salud o de las instituciones de salud de los países y te vas a dar cuenta que es súper estándar en todo el globo. Es súper estándar, ¿ya? Eh, por lo tanto, es tan potente la incidencia del estrés hoy día en la humanidad que por lo mismo el yoga ha tenido un crecimiento tan explosivo. Mira, un poco para que contextualicemos lo que es. El yoga, hasta finales del siglo pasado, hasta principios de este siglo, estaba encapsulado en un conjunto de seres que habitaban en las montañas de la Cachemira en los Himalayas y
a finales del siglo pasado empezó a bajar de las montañas como una práctica semi-chamánica y empezó a expandirse en ciertas áreas de la población hindú, ¿ya? De hecho, Krishnamacharya, que es uno de los maestros importantes de principios de finales de principios de siglo y que fue el gran precursor del yoga para el mantenedor de hogar, es de finales del siglo, es de 1900 y algo y muere en el 1800 y algo y muere en el 1900 a principios del siglo, a 1920, por ahí. Y su ashram era una cosa súper extraña. Era así como si tú miraras hoy día... Conversatorio. Entonces quería ver porque me lo enviaron la otra vez y ahora de nuevo. Y dice gratis. Un ring de boxeo. Hay alguien que está con el audio prendido y está sonando mucho. ¿Ya? Gracias. Entonces, la incidencia que tenía el yoga en la India era muy poca. Lo que tenían los hindúes desde siempre es una línea devocional basada en la tradición del hinduismo. Y esas deidades están vinculadas a las deidades que también los yogis reconocen. Entonces ahí es donde se genera una pseudo confusión. Pero el yoga como elemento de expansión que ha tenido su mayor fase de crecimiento en los últimos 45 o 50 años. Desde los años 60 en adelante, el yoga empezó a crecer a una tasa que nunca en la historia había crecido. O sea, durante 4000 y tantos años se mantuvo ahí chiquitito, encapsulado, 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 igual que los Vedas, igual que... Y pasan los años 55, del 40 empiezan recién a las primeras incidencias. Pero ya en los 60, cuando empiezan a aparecer estos maestros que empiezan a venir a América, el yoga empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se expande así, pero violentamente, violentamente así. La curva así, una exponencial, pero súper poderosa. Junto con el estrés. Parejitos los dos, así. Solo que el volumen del estrés es mucho mayor que el volumen del yoga, pero la tasa de crecimiento es súper parecida. Es súper parecida. Entonces, los volúmenes son distintos. Y el yoga aparece como... ustedes van a la naturaleza, ¿ya? Esto es igual que en toda la creación, es de una perfección maravillosa. Cuando ustedes van a la naturaleza y, qué sé yo, y van donde hay a un cerro y hay litre, y se pegan el litre porque estaban transpirando, lo más probable que por ahí cerca hay una hierba que funciona como el antídoto para esa reacción. Todo en la naturaleza es igual. Todo. 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 Por ejemplo, hay una serpiente en alguna parte de México que se llama la coralillo, que es súper venenosa. Que cuando pica a alguien, ese alguien dura poquito rato y se muere. ¿Ya? Pero donde mismo vive la serpiente, también vive un escorpión, por ahí cerca. Y el escorpión tiene unas glándulas que cuando lo abren, le sacan esas glándulas y son el antídoto para el veneno de la coralillo. Y andan por ahí, andan por la zona. Entonces, en la naturaleza, en la creación, siempre existen esas armonías, esos elementos de armonía. Entonces, esta época del estrés también vino con la herramienta del yoga. Y van así, parejitas, una filtrándose con la otra. Entonces, esa práctica yógica que varios de ustedes ya han desarrollado y que ya han abrazado en la vida porque ya son yoginómanos, ¿ya? Que ya no tienen alternativa, muchos de ustedes, y los que no, de los que están ahí que yo no conozco, no sé si practican o no practican, o qué sé yo, pero es súper fácil hacerse adicto al yoga. Porque cuando empiezas a tener una práctica yógica sostenida, empiezas a establecerse un bienestar súper extraño, súper raro para el común de las personas que está habitando en el estrés y que ya se hizo adicto al estrés. Y para esas personas, este bienestar extraño
producido por el yoga, les genera una sensación que en algunos casos es de rechazo y en algunos casos es de una, en el mejor de los casos es como de una incomprensión rara donde están estos volados que les gusta andar diciendo qué sé yo, y que no se hacen problema por nada, ¿ya? Entonces, se genera hoy una polaridad en la percepción y eso genera un proceso de modificación de la conciencia colectiva. Ahora, ¿cómo juegan en este proceso o cuán importante es que tú te des cuenta de eso? Sobre todo en estos tiempos que estamos viendo hoy en día, donde la atención ya se instaló globalmente, y es una atención súper especial, la que tenemos ahora instalada producto de esta pandemia global. Porque esta es una atención que está vinculada al miedo a la muerte. O sea, es potente, 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 es lo más parecido a una guerra, ¿ya? Es potente, y es global, y ha sido más global que todas las otras situaciones que han ocurrido en el mundo en otras épocas. Porque todas las pestes o pandemias anteriores fueron localizadas en ciertos continentes, en ciertas zonas. Ninguna se expandió a todo el globo como ocurrió con esta. Entonces, hoy día, el proceso de tensión es particularmente especial. Y ahí es donde esta reflexión es una invitación a que tú como practicante de yoga o como alguien que está interesado en mirar el yoga o como un practicante avesado, incluso como instructor como varios de ustedes, traigas a la conciencia lo que te está pasando con una práctica de yoga o lo que te podría pasar si empiezas a entrar en una práctica sostenida y una práctica ya más intensa. Porque si eres un practicante, lo que te ha pasado, lo que te ha ocurrido, es que tú cambiaste la plataforma del hardware de tu estructura vibratoria. Y si vas a entrar, es lo que te va a pasar. Es decir, si vas a empezar a tener una práctica sostenida, permanente y constante, te va a ocurrir. ¿Qué significa esto? Tú cuando haces un mudra, empiezas a generar una modificación en el 40% de las neuronas que componen tu corteza cerebral. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo, hay muchos más, de cómo las técnicas de yoga afectan la estructura. El 40% de las neuronas que componen tu corteza cerebral son para el movimiento de la mano. ¿Ya? Los que son instructores están acordados y los que están en el curso instructor hoy día lo tienen que anotar porque esto va a ser parte de las preguntas de las pruebas. Es decir, cuando haces un mudra, el 40% de las neuronas de tu corteza cerebral se están viendo comprometidas. Entonces, cuando yo hago este mudra y empiezo a vibrar un mantra y empiezo a hacer una respiración donde empiezo a meter el pranayama, empiezo a modificar la estructura física de mi córtex, de la corteza cerebral. La empiezo a cambiar. Cuando tú cambias eso, es como si al router que tú tienes en tu casa, tú le pusieras un dispositivo adicional que lo hace mucho más potente y ahora agarra la internet a mucho mayor intensidad. Ya no la procesa como un router común y corriente, le cambiaste unas piezas adentro que ahora lo hacen un router mucho más poderoso. Bueno, eso te ha pasado a ti si eres un practicante de sadhana y eso te va a pasar si tú te pones a practicar en forma sistemática el yoga. Tu estructura física y la sutileza dentro de la estructura física empieza a modificarse y empieza a cambiar. ¿Qué significa eso? Que la manera en que tú empiezas a interpretar el mundo empieza a cambiar. El gran desafío de eso es que tú no te das cuenta que estás interpretando el mundo diferente a ese personaje que habita cerca tuyo, que vive en el mundo del estrés. Porque ese que habita en el mundo del estrés y de la angustia lo está haciendo exactamente al revés. Está destruyendo o malversando su estructura
física y la vinculación sutil que su estructura física le permite procesar. Por lo tanto, se empieza a producir un gap. Los antiguos le llaman la brecha azul. Se empieza a producir una distorsión en el proceso de la comunicación. Y estos dos seres llegan a un punto en que no se entienden. Este ser que está en un proceso de práctica meditativa, porque ahí es donde te lleva el yoga, y en un proceso de técnica de conciencia, empieza a vibrar en un lenguaje que este otro, que está en el mundo del agobio, de la angustia y del estrés, no es capaz de recibir. Y al revés tampoco. Este le empieza a hablar cosas que este otro, que está en un proceso de desarrollo de conciencia, no entiende de quién está hablando. No se comunican. ¿Les ha pasado que de repente le dicen a alguien algo y ese alguien entiende algo nada que ver con lo que trataron de decir? ¿Pero nada que ver? Bueno, en las empresas hoy en día eso pasa todo el tiempo. En las organizaciones sociales pasa todo el rato. Hay todo un conflicto del flujograma de la comunicación. Entonces, ¿qué han hecho las empresas más pro? Han desarrollado metodologías para no perder el foco de la intención de su empresa. Entonces, hay planificación por objetivo, están los FODA, hay otro que se llama ahora AMLA o AOMLA, no me acuerdo muy bien, que es los objetivos, las actividades, la planificación, la reflexión, no me acuerdo cómo es, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que las personas tengan un foco en un modelo donde basarse y puedan actuar en función de ese modelo. ¿Por qué? Porque el líder de la organización dice, este es nuestro objetivo, que nadie pierda el foco. Y todos empiezan a comunicar en base a ese modelo. Porque si no existe, las personas empiezan a decir cualquier cabeza de pescado y no se entienden y las organizaciones no logran su objetivo. Entonces, como han hecho que las organizaciones sí logren los objetivos, las personas que están dentro, que no hacen ese mismo protocolo en su sistema interno, se agobian y se estresan persiguiendo el objetivo de la organización y pierden su objetivo como ser humano, como persona. Y eso incrementa mucho más aún el estrés, pero mucho, mucho más. ¿Qué le pasa a un yogi, a una persona que practica yoga dentro de la misma organización? Hace exactamente lo mismo que el que está angustiado y agobiado, pero este procesa la tensión de una manera súper distinta. Entonces no llega a enfermarse cuando persigue el objetivo de la organización, no pierde de vista su objetivo personal y se encarga de amalgamar ambos objetivos y lo hace subconscientemente, ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. Entonces se distancia de este otro que vive agobiado y ahí se producen grandes conflictos. Esto funciona a todos los niveles, es decir, de una organización mega gigante como la presidencia de un país y toda su plataforma pública de administración, hasta lo que pasa dentro de la casa, en tu matrimonio, en tu relación de pareja con tus hijos. Igual. Entonces, ¿qué le pasa a mucha gente que empieza a practicar yoga, que empieza a tener problemas en la casa? A muchos les pasa. Así, porque es donde hay menos filtros organizacionales. Dentro de la casa es donde hay menos filtros organizacionales. Entonces la gente dice nomás. No se preocupa de si él es mi jefe o no es mi jefe, como ocurre en una empresa o en una organización, por ejemplo. No, en la casa dice nomás. El hermano que hace práctica y que está ahí y que tiene dos hermanos más que no practican nada y que están enviciados con algún hábito tóxico, qué sé yo, empiezan a tener un montón de conflictos entre ellos porque este otro que vive en un mundo más volado, ¿ya? De que se metió a yogi, y se practica, y se levanta en la madrugada, y resulta que ya no toma tanto, que ya no se fuma tantos pitos como antes, que a todos le encuentra el lado medio positivo y buena onda, empieza a impactar con los otros dos hermanos, pues. O a veces pasa entre las parejas también. Hasta que se empieza a generar un proceso de armonía, que dentro de la familia también es mucho más simple que dentro de las empresas o dentro de las organizaciones. Es mucho más sencillo, ¿ya? Entonces,
tu rol hoy día como practicante o como alguien que está interesado en algo que tenga que ver con la elevación de la conciencia, es saber que cuando tú te vinculas en algo como esto, como el yoga, tú te vas a empezar a modificar o que ya te modificaste y que te va a cambiar de una manera mucho más intensa o que ya te cambió de una manera mucho más intensa de lo que te puedes dar cuenta. No te vas a dar cuenta cómo te empieza a cambiar. Solo empieza a cambiarte y empieza a modificar tu protocolo de elaboración conceptual. Empieza a cambiar la manera en que miras la vida y en la forma en que procesas los estímulos de la vida. Y si tú no tienes la atención de buscar servir a las personas con esa mejora, vas a empezar a chocar con las personas. Lo hemos visto miles de veces. Miles de veces. Mira, cuando yo recién entré a este mundo del yoga, me transformé en un talibán del yoga. Quería que todo el mundo entendiera que esto le hacía bien. Y los criticaba y les decía, ¿cómo no vaya a practicar? Pero mira cómo está, y pobre, triste, desgraciado, mira, así, todo hecho pedazo, estresado, angustiado, enfermo, bla, bla, bla. Les decía así, cuando ya 6, 7 meses. Porque no podía entender, yo no podía entender que si ese personaje le dedicaba 10 minutos de su día a hacer una respiración X, se le iba a pasar todo y no lo hacía nomás. O sea, desde la cabeza de ese personaje que era yo, que recién se encontraba con esta cosa maravillosa en la fase del pololeo con el yoga, no me cabía en la cabeza que esos personajes no atinaran y no se sanaran a ellos mismos. Entonces era un talibán, irrespetuoso, atropellador, bla, bla, bla. Hasta que después vino la fase del silencio. Y esa fase es súper interesante, porque después de que pasas esa fase, digamos, donde eres un predicador así enamorado de tu práctica, y que le pasa a mucha gente, viene la fase del silencio donde la persona se empieza a dar cuenta que no está resultando esta manera de comunicarse, que el otro no está escuchando, no está entendiendo, y empieza el practicante del yoga a quedarse callado y empieza a pasar como un ninja entre medio de todo el drama. Esa es una fase bastante más sabia, ¿ya? Y debo reconocer que me tomó un buen rato conseguirla. Eh, y al poco andar, las personas que no pescaban, estos estresados, empiezan a mirar a este personaje que lo pasa bien, que se siente bien, que hace cositas raras con la nariz, y qué sé yo, bla, 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 o que dice un par de cuestiones así súper sencillas y parece que le achunta mucho a lo que está diciendo, y las personas de a poco empiezan a mirar desde su angustia y empiezan a preguntar. Ahora, esa fase es súper importante, o sea, si tú llevas un tiempo practicando, la gente te está mirando, y vas a empezar a practicar, va a llegar un momento en que la gente te va a mirar y va a querer lo que tú tienes, va a querer tu armonía, va a querer tu bienestar. El problema es que no lo puede comprar, no es comprable. No es conseguible por los protocolos estándares que hoy día tiene el mundo de los estresados. ¿Ya? En el mundo de los estresados, las cosas se consiguen con mucho esfuerzo, con mucha agobio y con mucha angustia, y es difícil lograrlo. No concibe que si hace Nadi Sodan 3 veces al día, su sistema pránico se va a ordenar en un rato y lo más probable es que en 2 semanas se le haya pasado la taquicardia, que ya no le duele el cuello. No lo concibe. Entonces no te cree. No te cree. Entonces no lo hace. No tiene... Está tan adicto a su protocolo de angustia que no le cabe en la cabeza que algo así pueda ser verdad. Que solo por respirar de una manera, esa persona
pueda arreglar la mitad de su rollo, o la mitad de su drama angustioso, porque ni siquiera se da cuenta que está en un rollo angustioso. Entonces, cuando tú estás en una práctica yógica sostenida, tú empiezas a vibrar porque tu hardware cambió, tu sistema fisiológico cambió, y cambia mucho más rápido de lo que te imaginas. Y eso empieza a generar una vibración a tu alrededor. Es como un aroma exquisito. Y las abejas empiezan a mirar así. Las personas empiezan a configurarse hacia ti. Los que tienen una posibilidad. Mucha gente angustiada y estresada no va a tener una posibilidad, se va a morir, que es lo que le está pasando a mucha gente en el mundo. O sea, toda la gente, mucha gente que muere de cáncer o que muere de enfermedades cardiovasculares, pero muchas, y son muchos millones cada año, nunca alcanzó a darse cuenta, nunca alcanzó a levantar sus antenas para percibir que había otra manera. Estos números que publican las grandes instituciones de salud en el mundo tienen completamente identificado que el origen de esa depresión colectiva es el estrés. Lo tienen súper identificado. ¿Ya? O sea, ya no hay tanto estudio científico que ya no cabe ni una duda respecto de cuál es el origen. Entonces, una gran cantidad de gente simplemente se va a morir en el proceso. Nunca se va a alcanzar a dar cuenta. Y la tensión va a ser cada vez mayor. O sea, por ejemplo, en diciembre del año 2019, el año pasado, ¿ya? Que en diciembre es típico que está todo el mundo estresado porque viene final de año, las organizaciones tienen que cumplir sus objetivos, las empresas tienen que cumplir sus metas, eh, las familias tienen que hacerse cargo de que viene la graduación de los niños o la presentación, o qué sé yo, justo como viene el verano empiezan los matrimonios, que es una época de mucho estrés, todos los diciembre, típico. Si en ese diciembre tú hubieses estado, alguien viene y te dice, oye, no te olvides porque a partir de marzo va a haber mucha más tensión que ahora en diciembre. ¿Tú le habrías creído? Y si tú hubieses dicho, y va a ser una tensión tan grande que va a estar todo el planeta colapsado con la cuestión y va a ser peligroso, la gente se va a morir. ¿Tú le habrías creído? No, no. Difícil, difícil. O sea, nosotros acá en Chile estábamos con el estallido, o sea, el proceso del estallido social, o sea, ya había una angustia gigante. ¿Habrías creído que venía una peor todavía? Jamás. No. Bueno, los personajes iluminados la sabían y nos la avisaron hace mucho rato. Sí. La cosa viene dura, viene con mucha tensión. Y la gente se va a morir en esa tensión producto de todas estas enfermedades el estrés crónico, que ya es crónico, para muchos seres es crónico. Lo más impactante es que eso es lo que tiene que ocurrir, porque esto obedece a un orden divino, obedece a un ordenamiento cósmico. No es un accidente, no es de mala suerte, no es porque seamos tontos, no. Es porque la tensión es la que genera el proceso de la elevación de la conciencia. Entonces el yoga funciona como una metodología que te conduce hacia el lado de los que tienen una posibilidad. Nada más. Solo te otorga la posibilidad de tener una mejor posición en el proceso de la evolución de la conciencia. Una posición donde puedas tomar esta energía de tensión y conducirla hacia tu sabiduría. Así de simple. Así de sencillo.
Y esto que te estoy diciendo es muchísimo más potente de lo que te puedes imaginar. O sea, yo me he llevado cientos de veces impresiones impactantes de lo que a mí me ha ocurrido, que ni me imaginé que me iba a ocurrir, producto de esta práctica que abracé. Y es porque estoy súper atento, porque también podría no darme cuenta. O sea, mira, los que llevan harto tiempo practicando, se han juntado con sus compañeras o compañeros del colegio de hace 20, 25 años, 15 años atrás. ¿Y han visto los tonos en los que están? Mm, Son raros ustedes, ¿no es cierto? sí. ¿No es cierto? Mm, Sí, pues. Mira, una de las cosas que me impresionó mucho hace más o menos unos 10 años atrás, que me junté con mis compañeros del colegio. Yo salí del colegio en el 85, 84. Y me junté hace como 10 años, después de muchos años que era. Me di cuenta que los mateos de mi curso tenían vidas desastrosas. Los mateos, los inteligentes, a los que les iba increíble de bien en las notas. Vidas desastrosas. Eran una masa de angustia. Yo a un par de ellos les iba bien en términos de lo que llaman el éxito en estos tiempos, digamos, ya de esta cosa económica. Pero olvídate la cantidad de enfermedades que tenían. Olvídate. O sea, entonces, el sistema de vida que habían adquirido, lisa y llanamente, a la gran mayoría de ellos los había conducido a un esquema de mucho dolor y de mucho sufrimiento permanente. Entonces, de hecho, después de esa reunión, muchas veces me llamaban estos compañeros, que los que no había hablado por años, solo para contarme sus dramas y sus cosas y qué sé yo, y para conversar y para tomarnos un té o un café en algún instante y por favor, vente, juntémonos, solo juntémonos, porque perciben un bienestar en el practicante. O sea, yo no tengo nada de destacado, lo único que tengo es que practico. Y eso, de tanto hacerlo por muchos años, modificó estructuras que me otorgan la bendición de poder percibir algo de una manera distinta, nada más. Y es lo que le está pasando a muchos de ustedes. Donde sí tengo una ventaja es que me he dado cuenta, eso sí, porque muchos de ustedes no se están dando ni siquiera cuenta de lo que les está ocurriendo. Y si alguno de ustedes tiene la intención de ponerse a practicar, ponga sus antenas así de grande todo el rato. Para una parte, no enjuiciar, y segundo, tratar de pasar calladito el mayor tiempo posible hasta que sepan cómo administrar esa energía que se les empieza a despertar. ¿Ya? Porque si no van a hacer el loco como lo hice yo. ¿Ya? Del talibán y el de la secta y el qué sé yo. ¿Ya? Yo pasé por ahí. Entonces, hoy día el yoga va a seguir incrementándose muy potentemente, va a seguir creciendo también así muy violentamente. Y la tarea de muchos de nosotros es arrastrar a esta gente que está angustiada. Así como quien saca a alguien del agua que se está ahogando. Arrastrarlos a un espacio de bienestar. Hoy día, por ejemplo, en este país y en muchos países, hay gente que está empezando a sentir hambre, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si no tenemos una actitud y una conducta en función de eso, esta tensión se va a poner mucho peor aún.
O sea, si nosotros no hacemos algo por esa gente, así, y eso significa llenarle el estómago, ¿ya? Esa tensión se va a tornar mucho más alta y la violencia va a ser mucho más intensa. Y, y en ese caso es llenarle el estómago. Ni siquiera hablarle de lo divino, ni de lo sutil, ni de lo esotérico, ni de lo psíquico, olvídalo. Es supervivencia reptiliana, básica. Cosas así, por ejemplo. Más allá está todo el resto de las personas que están en un espacio donde, si bien es cierto, no están sintiendo hambre, hay muchos que están sintiendo agobio porque pueden perder la casa, porque no pueden pagar el dividendo, que no pueden pagar la cuota del auto, que les van a quitar el trabajo. O sea, ya estamos en un 15% de tasa de desempleo, un número gigantesco, y viene peor. Entonces, la tensión, ahí. Y el yoga lo que hace es llevarte a que toda esa tensión se convierta en una fuerza de elevación de la conciencia. Mira qué paradójico que es esto. Sin esa tensión, cuesta más generar una modificación del nivel de conciencia en los humanos. Necesitamos esa tensión. Y eso es súper intenso. Solo de conceptualizarlo y de decirlo. Porque en esa tensión hay gente que se va a comer un sufrimiento, hay gente que va a morir para que otros puedan generar un proceso de elevación de la conciencia. Entonces, ¿qué van a hacer todos ustedes? Mira, yo estoy seguro que todos los que están hoy día en esta reunión tienen algo, a muchos los conozco y sé, digamos, pero hay otros que no los conozco. Pero aunque no los conozca, sé que hay algo que los está empujando a buscar algún tipo de información un día jueves a las 9:30, un cuarto para las 10 de la noche, con un gallo que tiene un paño puesto en la cabeza. O sea, eso es raro. Y ahí están. Entonces, hay algo que les empuja a buscar un espacio de conciencia. Hay algo. Los yogis le llamamos el llamado del alma, pero hay algo que puede ser curiosidad, que puede ser un ímpetu, que puede ser una duda, que puede ser un afán de crecimiento, lo que sea, pero algo hay. Porque si no, no estarías aquí ocupando tu energía, tu tiempo a esta hora de la noche con un tipo con un pañal en la cabeza que está diciendo cosas. ¿Ya? Entonces, solo ese algo ya te coloca en una posición donde requieres una especial atención al movimiento de conciencia que va a ocurrir. Porque a río revuelto ganancia pescadores. Yo me acuerdo de ese dicho de mi abuela. Este proceso de tensión global va a devengar en un beneficio para aquellos que tienen atención en lo que está pasando. Y esa atención es respecto de la conciencia. Si estás atenta, atento al proceso de la modificación de la conciencia y estableces una práctica y estableces una meditación, esa energía va a pasar por ti. Porque no tiene alternativa, la energía anda buscando por dónde pasar. Tú como practicante, tú como buscadora, como buscador de un proceso de conciencia, tienes la posibilidad de colocarte en una buena posición energética. Y desde ahí
ayudar a las demás personas, servir a las demás personas. Mira, nosotros somos gente común y corriente. Común y corriente, tenemos las mismas necesidades que todo el mundo. Yo tengo la mala costumbre de comer 3 veces o 4 veces al día, de dormir 7 horas, o 6 horas, 8 horas. Tengo la mala costumbre de tomar agua todos los días. Igual que todos los humanos, somos común y corrientes. También tenemos emociones. Yo me enojo, me alegro, me pongo eufórico. Tú también, todo el mundo. Somos comunes y corrientes en ese espectro. Pero el hecho de tener una práctica de conciencia, llámese yoga, llámese reiki, llámese meditación, llámese el mindfulness, llámese la que sea, el hecho de tener una práctica de conciencia te coloca en una posición vibratoria que te da la oportunidad de observar y de aprender de la atención. Y por lo tanto, de no ser carne de cañón del estrés, de no ser alimento para el agobio. Solo tienes esa posibilidad, y solo esa posibilidad te da una tremenda ventaja, y no es la palabra que más me gusta, porque ventaja implica un espectro competitivo, y no es lo que quiero decir, pero sí te coloca en una posición ventajosa de bienestar, para alcanzar bienestar. Definitivamente sí. Y ahí es donde tienes una oportunidad, por una parte, de aprender y de aprovechar esta energía, pero al mismo tiempo de buscar la manera de servir a las demás personas con esa energía, de ayudar a alguien. Y es súper fácil ayudar a la gente. Es súper sencillo. Solo tienes que atreverte. Siempre hay alguien que quiere escucharte. Entonces, el yoga hoy día... Mira, el yoga te puede dejar en una plataforma increíble. Increíble, de verdad. A varios de ustedes los conozco desde antes de que practicaran o desde antes que fueran instructores. Y los veo hoy día. Los he visto. Y cuando los he visto, ustedes también me han visto a mí. Son seres increíbles. Y además ayudan a N gente. Bueno, convenzan a otros de que hagan lo mismo. El yoga otorga esa posibilidad y no vas a dejar de ser humano, no vas a dejar de enojarte, no vas a dejar de estar confundida, no vas a dejar de tener emociones de euforia. No, eso también va a estar. Pero las herramientas para procesar toda esa toxina o los resultados de todas esas emociones te colocan en una posición especial y la tienes que usar para servir a la gente. Y el que esté con ganas de meterse en esto, lo primero que tiene que hacer es autorrescatarse. Si hay alguien que está muy agobiado, muy angustiado, lo primero que tiene que hacer es autorrescatarse, simplemente. Buscar el bienestar para su propia persona. Y después de eso viene lo siguiente. Y ocurre solo. Ocurre solo. Entonces, anímense, anímense, anímense. Déjenme leer ahí algo que alguien está preguntando. ¿Qué dice? Que les han criticado diciendo que tú no te puedes enojar porque practicas yoga. Nos enojamos igual. Sí. Díganme a mí. Un problema de conexión entre las personas por las distintas formas de relación con las personas y sobre todo las emociones. Alguien normal se frustra mucho con las emociones y creencias negativas. Si alguien que practica yoga tiene la opción de darse cuenta de eso y elegir controlar el con la misma energía. Así es, mira, por eso es que, mira, nadie puede ayudar a nadie si no se ha ayudado a sí mismo primero. Nadie puede dar algo que no tiene.
Nadie puede dar calma si no tiene calma. Nadie puede dar paz si no tiene paz. Nadie puede dar alegría si no tiene alegría. Nadie puede dar amor si no tiene amor. Entonces, cuando una persona se aproxima al mundo del yoga y que viene desde el mundo de lo angustioso, desde el mundo del agobio, lo primero que tiene que conseguir es un incremento en su autoestima, amarse a sí mismo, tiene que conseguir respeto por su propia persona, tiene que conseguir honrarse a sí misma. Esa persona tiene que conseguir otorgarse salud, bienestar, contentamiento. Después de que consigue eso, recién puede compartirlo. Recién. Antes no puede hacer nada. Antes es carne molida del estrés. Es el alimento para el estrés. Entonces, si estás pensando en entrar y no si tienes una práctica sostenida, no busques ayudar a nadie todavía. Primero ayúdate a ti misma, a ti mismo. Consigue lo que te mereces, lo que te hace una persona sana, una persona feliz. Mira, la gente que no hace práctica y que vive en este mundo angustioso, a mí me lo han dicho y muchos de ustedes también, creen que nosotros no podemos estar o enojados o que no podemos estar frustrados o que no podemos estar con agobio. Creen que como que no, ¿cómo? Si tú haces yoga y qué sé yo, ¿qué te pasa? Tenemos los mismos tipos de desafíos. De verdad, si la única diferencia es el residuo. Si lo que estresa a las personas es la incapacidad que tienen de procesar la mugre que se produce por todas las emociones y las conmociones. No saben procesar la basura. Cuando yo me siento y empiezo Satanama, Satanama, no es que yo sepa muy bien cómo procesar mi basura. Lo único que sé es que cuando hago Kirtan Kriya, la basura se limpia. Es como que hubiesen pasado una maquinita que se aprieta acá y se limpia todo en tu casa. Ah, perfecto. No tengo idea cómo funciona la máquina. O sea, lo que tengo es disciplina, más que un gran conocimiento. Y eso es lo que un angustiado no puede tener. Porque ese angustiado no puede tener una disciplina si lo que anda haciendo es tratar de sobrevivir. Entonces, una de las cosas que debes a realizar, a aprender, aclarar contigo, es sacralizar quién eres. Es decir, considerarte una criatura sagrada, un ser sagrado, así tal como eres. No esperando ser mejor persona o arreglar porquerías que tienes. No. Toma lo que tienes y considera lo sagrado hoy día, ahora, al tiro. Todo lo que tienes. Tus alegrías, tus enojos, tus capacidades, tus limitaciones, tus certezas, tus miedos, todo, 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 todo. Lo tomas y dices, aquí estoy. Y es todo sagrado. Es todo santo. Tus psicosis, tus vicios, tus tendencias medias neuróticas, todo. Lo tomas y lo colocas en tu altar. ¡Pah! Es sagrado. No mañana, hoy día. Cuando eso se instala ahí y lo percibes sagrado, tú te vas a dar cuenta cómo eso se empieza a mover en ti y se empieza a mover en tu altar. Tengan un altar, entre comillas, entre paréntesis. Háganse un altar en su casa siempre. Porque es un reflejo de lo que está por dentro. Cuando todo eso en tu altar interior es sagrado, todo, y no dejas nada afuera, algo empieza a modificarse en tu estructura. Y después tu disciplina y tu práctica te hacen ver
como alguien digno, empiezas a ganar dignidad. Y si eso se instala, lo que viene después es mucho más sencillo, es mucho más simple. Un ser agobiado, un ser angustiado, un ser estresado, ya al nivel de la angustia, vive en el miedo, por lo tanto no alcanza a percibir el amor y por lo tanto su subconsciente se considera a sí mismo indigno. Nunca logra estar donde se supone que tiene que estar. Siempre está persiguiendo y no llega, y no llega, y no llega, y no llega. Es un burro con un palo y una zanahoria adelante. Y esa zanahoria es terrible. Es terrible. Entonces sacraliza lo que tú eres hoy día. Así, con todo lo que tienes. No dejes nada afuera, nada, nada. Ni la peor parte de ti. Porque todo es sagrado. ¿Sabes lo que haces? Lo que hace un humano cuando toma el alimento sagrado, cuando toma una hostia en la iglesia, cuando toma un alimento sagrado y se lo echa a la boca, va y lo convierte en algo que lo tiran en la cadena del baño. Así, no lo puede evitar. Y eso que se da por la cadena del baño, tus fecas, son igual de sagradas que el alimento que te echaste en la boca. Pero ¿sabes lo que te hace tu sistema automático? Es como que... ¡Qué asco! Bueno, tu psique hace lo mismo. Eso que se fue por la taza del baño es igual de sagrado que el alimento que te echaste. Y lo tienes que colocar en tu altar. Así nomás. Así de fuerte es el asunto hoy en día. Porque hoy día la tensión y la angustia que se está generando en la humanidad requiere que tú te pongas en esa otra posición. Porque la conciencia va a evolucionar y no va a esperar a que tú estés de acuerdo. No te va a preguntar si tienes ganas de que venga más angustia o no. Acaba de pasar en Estados Unidos un policía que mató a una persona negra y qué sé yo, y hace 2 días que hay protestas gigantes y han quemado edificios de policías completos, han quemado bancos, han quemado grandes tiendas, han matado montones de personas, qué sé yo, en plena pandemia. Cleveland creo que, o Tennessee, no sé. Pero empezó a expandirse por todo Estados Unidos. O sea, la cosa podía ser más intensa. Aún. Entonces, tu práctica, tu meditación, porque tu bienestar se va a sostener a pesar de toda la tensión. Hay un bienestar ahí. Hay una vibración que te va a hacer percibir el diamante que viene con esta tensión. Porque viene. Así como viene la tensión, también viene el diamante. Y es maravilloso, es magnífico, es poderoso. Y tú tienes la oportunidad de conseguirlo. Y te insisto, no es para competir con nadie. Simplemente es porque tiene que pasar.
Tiene que pasar. Hay alguien que está preguntando si la práctica del yoga siempre lleva la mente neutral. Hay tres tipos de mente: la mente negativa, la mente positiva y la mente neutral. Esa diferenciación es solo una sistematización que hacen los intelectuales respecto del yoga. La mente es la mente. Y hay una vibración que te conduce al estado de la neutralidad. Es un estado de la psique, un estado psíquico. Y claramente las cosas se ven mucho mejor desde esa posición vibratoria, donde hay neutralidad. Claramente. Y el yoga lo hace. Pero ojo, porque también activa la mente positiva, la creativa. No es que no active las otras. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a observar de cualquier punto de vista menos la neutralidad, que cuando se activa la neutralidad se ve como algo extraño y algo especial. Las personas no tienen la posibilidad de observar desde la neutralidad porque siempre están parados en sus enjuiciamientos éticos y morales para observar la creación. Y hoy día es súper difícil para las personas que viven en el estrés salir de esa posición hacia un espacio neutral. Es súper difícil, es súper difícil. Es súper difícil. Es como pedirle a alguien que está con una venda en los ojos que vea el barco que está a 15 kilómetros mar adentro. ¿Cómo lo va a ver? La angustia lo tiene sellado. Y tú podrías estar enjuiciándolo incluso, porque no puede ver. Dios mío, queridas, queridos. Tú guarda silencio si es necesario. Y vibra. Y mantente en un estado de seguridad tuya. Pero seguridad psíquica. La otra seguridad viene solo con lo psíquico. En armonía. En tu práctica, en tu meditación. Eso te va a arrastrar a la otra seguridad. Inevitablemente. Así de importante se está tornando el yoga en estos tiempos. Y toda práctica meditativa. Así de relevante se está poniendo. Así que vamos a meditar. ¿Ya? Vamos a hacer una meditación que estamos haciendo, una meditación tántrica que estamos haciendo con un grupo de yogis que se llama Satyabant. Esta meditación conduce a una profunda calma y activa la energía de la sanación en tus manos. Así que después de que terminemos la sanación, si quieren, vamos a cerrar la clase más rato, pueden usar esa energía y generar sanación para ustedes mismas, para ustedes mismos, buscar la manera, o para otras personas. Pueden después hacer un ramadaza si quieren, los que conocen esa meditación. Pero esta particularmente hace algo con la energía de las manos. Y también conduce a una profunda calma, ¿ya? Lo que vamos a hacer funciona así. Tu mano izquierda va a estar separado entre 10 y 20 centímetros, una de la otra. La derecha va a quedar arriba. Y ambos brazos paralelos, así. Recuerda, siempre tienes que estar con la columna recta. Si quieres estar sentado en Sukhasana, esto es Sukhasana, ¿ya? O si no, te sientas en una silla, cualquier cosa va a estar bien. Déjame alejar esto para que se vea mejor. Y si no te sientas en una silla, también, lo que sea, pero con la espalda liberada y la espalda recta. Es decir, que tu espalda quede despejada, no hay nada apoyado ahí. ¿Ya? Limpia. Eso es importante. Y si tu espalda queda curva, qué sé yo, porque no puedes enderezarla, puedes colocar un cojín debajo, ¿ya? De los glúteos, y eso va a girar tu cadera hacia adelante y la va a enderezar. ¿Ya? Pero busca una postura cómoda, busca, o sea, estar en silla también es súper adecuado también, ¿ya? Estar en una silla o estar sentado arriba de un cojín, súper adecuado, no hay problema,
¿ya? No es que tenga que estar en postura de loto con las plantas para arriba y así, no. Cualquier persona puede hacer esto, no hay que ser un yogi de la montaña. Somos personas normales. Vamos al baño, comemos, tomamos té, café, qué sé yo. Ahora, este es el mudra, ¿ya? Tus ojos van a estar solo un par de milímetros abiertos, nada más. Es decir, cierra los ojos hasta que llegue una franjita de luz y los globos oculares miran hacia donde quedaron. No hay que estar al entrecejo ni en la punta ni nada. Quedaron donde quedaron, ¿ya? Se va a ver solo una pequeña franja de luz. En tu mente, tu respiración va a ser calmada, lenta y profunda. Inhalas lento, exhalas lento, ¿ya? Se llama Satya Band, la meditación. Satya, como la verdad. Band, como banda. Inhalas lento y exhalas lento. Y mentalmente vas a acompañar la respiración con un mantra. Cuando estás inhalando, mentalmente vas a vibrar OM. ¿Ya? Es ONG, pero como si fuera gangoso atrás. Solo mentalmente, no lo vas a vibrar con sonido. Y cuando exhalas, vas a vibrar mentalmente Sohom. Entonces, al inhalar, Om. Al exhalar, Sohom. ¿Lo tienen? Om. Sohom. Recuerda, solo mentalmente, no suena nada. Ya la meditación es en silencio. Pero mentalmente, cuando inhalas Ong y cuando exhalas Sohong. ¿Ok? Tus manos van a estar entonces paralelas, la mano derecha arriba de la izquierda, entre 10 y 15 centímetros, el ombligo sostenido con amabilidad. Vas a cerrar tus ojos. Voy a buscar mi reloj. Vas a cerrar tus ojos y vas a abrirlos un par de milímetros, nada más. Y comienza ahora con la respiración, lenta, suave y profunda. Mentalmente, cuando inhalas, vibras ONG, cuando exhalas, vibras SOHONG. Y te mantienes ahí. A ver, inhala profundo. Alto. Exhala. Ya, baje los brazos. La Katy no me avisó que tenía que hacer el Om Namo, ¿ves? Vamos, junta las manos al centro del pecho. Me encanta ser un ser normal. Vamos, cierra los ojos, triste entrecejo, inhala profundo. Exhala. Vuelve a inhalar. Exhala. Inhalamos para vibrar el Adimantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala profundo. Exhala. Y tomas el mudra de la meditación. Mano izquierda frente al pecho, mano derecha 10 a 15 centímetros arriba. El drishti, ojos cerrados, abiertos 1 o 2 milímetros. La respiración lenta y profunda. Cuando inhalas, vibras mentalmente Ong. Cuando exhalas, mentalmente Sohong. Vamos, continúa.
Eso es, manteniendo tu columna recta. Ahora, inhala profundamente. Deja el aire adentro. Exhala. Exhala todo el aire que puedas. De nuevo, inhala profundo. Exhala. Última vez, inhala profundo. Eleva el pecho, proyectalo hacia adelante y hacia arriba. Exhala y baja tus manos. Deja tus manos sobre las rodillas con las palmas mirando hacia arriba y mantente unos segundos con los ojos cerrados, observándote y percibiéndote. Siente cómo está ahora tu vibración, tu estado mental y tu energía. Con mucha suavidad, lleva ahora tus manos al centro del pecho, modo de adoración. Percibe ese silencio, esa detención en tu mente. Percíbela, siéntela. Percibe ese estado de pausa en las emociones. Date cuenta la detención que hay en tu proceso emocional. Simplemente percíbelo. Ahora inhala profundo. Exhala. Inhala y vibramos 3 veces Satnam. 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 Fateh, Fateh, Fateh. Satnam. Waheguru.